Muy buenas noches amigos, nuevamente estamos aquí en su programa de todo un poco, en donde vamos nosotros a hablar, les vamos a chambullar, les vamos a informar, les vamos a hacer enterar de hechos y situaciones que pasaron hace muchos años en nuestro querido país Ecuador y en nuestra querida ciudad de Cayambe. Ahora ustedes van a decir, ¿y este señor quién es? Miren, estoy papelito. Miren, estoy con la camiseta, estoy con los colores de mi país, Ecuador. Ecuador es mi país y es el grito que nosotros dimos, ¿no? Arriba Ecuador, arriba Ecuador. Nos sentíamos muy ecuatorianos en un hecho muy trascendental para el deporte de nuestro querido país. Recuerdo que hace más de 10 años, ¿no? En el año 2000 se empezó con este sueño de clasificar al primer mundial de fútbol, de clasificar a un mundial de fútbol, ya que Ecuador no había participado en este evento tan importante a nivel del mundo, ¿no? Que era la Copa del Mundo. Ecuador solamente participaba, Ecuador era un equipo más que por ahí llenaba la vacante de los aspirantes a ser equipos mundialistas, pero hasta ahí no más llegaba. Tantos años que se intentó, tantos años que se propuso la selección ecuatoriana de fútbol de llegar a un mundial, pero no lo logró, a pesar de que estuvo a un pelito, un año o una oportunidad, pero no se le dio a la selección ecuatoriana de poder estar entre las 32 mejores selecciones del mundo en un mundial. Por tal motivo era un sueño que inalcanzable. Era algo que a lo mejor se podía ver de aquí en unos 100 años más. La gente tenía un poco de incredulidad a las selecciones ecuatorianas de fútbol, ¿no? Porque algunos decían, antes de que se acabe el mundo, ojalá le podamos ver a la selección del fútbol de Ecuador jugando un mundial. Eso es lo que sabían comentar. Entonces, muchas personas, varias generaciones, se quedaron con ese deseo de que el Ecuador pueda ser visto a nivel mundial y que nosotros le podamos ver en la televisión, codeándose, jugando con selecciones de otros países y que, ¿por qué no?, pues clasifique a la siguiente fase de un mundial. Esto no se podía dar, porque lamentablemente todos estos procesos de la selección de Ecuador quedaban así, en la nada. Siempre terminaban las eliminatorias y siempre con la cabeza agachada. Muy tristes porque Ecuador no podía Ecuador cumplir con ese sueño de llegar a un mundial. Pero las cosas terminaron cuando por ahí se organizó el mundial Corea-Japón, dos países que organizaron un mundial en el año 2002. Entonces, como todos los años se realizaban las eliminatorias, participaban los equipos o las selecciones de Sudamérica, quienes entre ellos jugaban, ¿no?, en un calendario muy difícil, muy apretado, extenuante, un calendario de eliminatorias que eran de partidos de ida y vuelta, local y visitante, todos contra todos. Ahí cada uno se fajaba, ¿no? Cada uno se fajaba con el más duro. Se jugaba con Brasil de visita, se jugaba con Brasil de local, y a lo mejor con ese temor de que las selecciones más pequeñas o las que no eran verdaderas potencias mundiales como Brasil y Argentina puedan faltarle respeto a esas dos selecciones y poderlas ganar de local o de visitante. Entonces Ecuador en el año 2002, o sea, aspiraba a ir al mundial Corea-Japón, y ese sueño se fue cristalizando cuando se le contrató al director técnico, al Bolillo Gómez, quien pues se presentó, ¿no? Se presentó con bombos y platillos y se presentó como un salvador del fútbol. Todos depositaron la confianza en el Bolillo Gómez. El Bolillo Gómez, un director técnico colombiano, quien vino
a tomar las riendas de esta selección que se estaba armando de a poquito. Jugadores que estaban en su mejor nivel y Bolillo Gómez los escogió, ¿no? A los mejores, a los necesarios. La selección en las eliminatorias para el Mundial Corea-Japón 2002. Este sueño de la selección de Ecuador se inició un 29 de marzo del año 2000, en donde jugó de local el primer partido de eliminatorias frente al equipo o a la selección de fútbol de el país de Venezuela. Le ganó 2-0. Luego jugó el 25 de abril del 2000 en Brasil. En Brasil perdió 3-2. Perdió 3-2. Yo recuerdo ese partido cuando el Aguinaga hizo un toquetito y le puso a Dida en el ángulo izquierdo. Solo hizo vista nomás Dida. ¡Qué golazo en Brasil! Y a lo menos ese golazo de Ulises de la Cruz. Hasta ese momento Ecuador ya estaba pintando para ser ya un equipo mundialista. Participó, jugó contra Brasil, le cacheteó 2 veces. Miren, en el mismo estadio Maracaná, le cacheteó con guante blanco con 2 golazos. Con el golazo de Alex Aguinaga, que fue una pinturita, y ese golazo de Ulises de la Cruz, que les puso a pensar a Brasil de que Ecuador estaba pintando para algo. Luego de eso se jugó el 3 de junio en Asunción, Paraguay versus Ecuador. Lamentablemente ahí perdió Ecuador 3-1. Luego el 29 de junio del 2000 Ecuador jugó de local frente a Perú y toma tus 2-1 le ganó. El 19 de julio del 2000 en Buenos Aires, Argentina le ganó 2-0. Ese partido también estaba muy duro, ¿no? Muy reñido. Y sobre todo se estaban jugando con la mejor selección sudamericana de ese momento, ¿no? Argentina era una verdadera maquinita de fútbol. El toque y toque. Y es así que le venció a Argentina por 2-0. Luego el 25 de julio del 2000 en la ciudad de Quito se enfrentó Ecuador frente a Colombia. Empataron 0-0. Ahí Ecuador estaba ya pensando muy bien qué es lo que hacía, pero Bolillo sabía lo que estaba haciendo. Todo era tranquilidad. Ese 0-0 no complicó, no preocupó, ¿no? Ya que Ecuador estaba recién 4, Uruguay 0. Bueno, ahí como que hubo un golpe anímico, ¿no? Pero Bolillo se ponía siempre a bailar, ¿no? Bailaba así el pirulimbian, así. Y eso les daba ánimo a los ecuatorianos, pero seguían con ese sueño mundialista. Luego, el 8 de octubre en Quito, jugó Ecuador versus Chile. Le ganó Ecuador 1-0 a Chile. Luego se acabó esa primera ronda y Ecuador estaba posesionado en el tercer lugar. Cuando ya vino la segunda ronda, los partidos de vuelta, el 15 de noviembre del 2000 en el estadio en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Ahí Ecuador se tomó Venezuela. Oigan, chamos, Ecuador estaba aquí, dijeron, con un golazo de Cavieres y otro gol de, no me acuerdo de quién era, ¿no? Ya se me olvidó, de la emoción ya no me acuerdo. Pero ahí el Ecuador se tomó el estadio de Venezuela, de la ciudad de Maracaibo, fue local. Fue ciudad en donde jugó Venezuela, Ecuador, y Ecuador le ganó 2-1. Ahí ya respirábamos, dijimos, tenemos 3 puntos más. Luego, 28 de marzo del año 2001, en Quito se jugó Ecuador-Brasil. Fue la primera vez que Ecuador le metió un gancho y le noqueó a la selección de Brasil. Le ganó 1-0. Y seguíamos más emocionados porque Ecuador seguía por buen camino. De ahí el 24 de abril del 2001, Ecuador jugó frente a Paraguay. Toma tu dulce, Ecuador 2, Paraguay 1. Luego de eso, el 2 de junio, Perú-Ecuador. Ecuador 1. No, Perú 1, Ecuador 2. Ahí es cuando el emocionante gol del Team Delgado que cerró con broche de oro esta participación y ya había ese sueño de llegar al mundial. Un golazo del Team Delgado nos hizo soñar más, cosa que ahí todo mundo estaba ya emocionado porque Ecuador le ganó a Perú en Perú. Miren, luego el 15 de agosto
el 15 de agosto, el 15 de agosto del 2001 se jugó Ecuador-Argentina. Ahí, lamentablemente, Ecuador perdió por 2-0. Mire, nuevamente parecía que Ecuador se iba a desinflar. En cambio, los argentinos ya festejaban porque ya estaban clasificados al Mundial hace cuando le ganó a Ecuador un 15 de agosto del 2001. Luego, el 5 de septiembre en Bogotá se jugó Colombia-Ecuador. Este partido se sacó chispas, ¿no? Un partido durísimo con Chicho Serna, que metía, pues levantaba, pateaba, era un jugador bien hachero, ¿no? El Chicho Serna, el jugador colombiano, quien pues en ese tiempo era parte de la defensa de la selección de Colombia, pero Colombia-Ecuador fue un partidazo, ¿no? 0-0, y se ponía Ecuador a soñar de llegar a un mundial. Ya estaban casi hechas ya las maletas, ¿no? Bolillo Gómez ya estaba ya comprando el boleto para irse a Corea-Japón, mientras que los ecuatorianos le tomaban con mucha emoción porque ya estaba cerca. Luego, un 5 de octubre del 2001 en La Paz, Bolivia, Bolivia 1, Ecuador 5. Toma tus 5 dulces. Ecuador se tomó Bolivia también. Miren, se tomó Bolivia, se tomó Perú, se tomó Venezuela. Ni qué selección, ¿no? ¿Qué selección se ha tomado Bolivia, Perú, Venezuela? Y casi se toma Colombia también, ¿no? Miren, Ecuador estuvo a las maravillas, a las mil maravillas, porque miren, se tomó Venezuela, Bolivia y Perú. Ya más o menos, ya nos iban a decir que nosotros somos Simón Bolívar, Ecuador, porque miren, qué bien Ecuador, cómo jugaba. Luego de eso, el 7 de noviembre, Ecuador, Uruguay, 0-0, no, 1-1. El 7 de noviembre del año 2001, amigos televidentes, fue una fecha muy importante porque el 7 de noviembre de 2001 Ecuador clasificó al Mundial con un empate. Estaban perdiendo 1-0 y faltando pocos minutos el gol del empate, el gol que le dio el punto que necesitaba Ecuador para clasificar al Mundial. El golazo que era de Caviedes, quien pues hizo saltar de emoción a todos los ecuatorianos, incluido a mí. Miren, yo cuando estaba viendo el fútbol, claro que estaba viendo ahí con los panas, ¿no? Y vino el gol del empate y era un manicomio. Ecuador era un manicomio. Todo el mundo se abrazaba, todos gritaban, todos lloraban, todos se emocionaban. Todos un poco más, algunos ya se desmayaban, unos no creían, otros rezaban, otros se encomendaban a los santitos porque por ahí todo jugaba, ¿no? Las cábalas, todo el mundo estaba muy contento en Ecuador porque Ecuador clasificaba al Mundial faltando una fecha para que se acabe estas eliminatorias. Ecuador se despedía o se terminaba, ¿no? Terminaba su localía empatando frente a Uruguay y clasificando al Mundial. Esto era muy emocionante, señores. Las generaciones de hoy no van a sentir lo que nosotros sentimos cuando Ecuador clasificó al Mundial. Era algo sorprendente, algo emocionante, cosa que todo el mundo decía: Ecuador, mi país. A lo menos estos periodistas, ¿no? Los periodistas deportivos de ese tiempo, era Bonafón, Gallardo, eran Patricio Jarrín y demás periodistas que estaban acompañados en sus transmisiones porque se hizo una cadena nacional, todos los partidos pasaban en cadena nacional. Entonces todos gritaban, todos eran emocionados. Miren, Ecuador clasificó un 7 de noviembre del 2001 a su primer mundial, empatando de local frente a Uruguay 1-1. Luego viajaron a Santiago de Chile, ¿no? El 14 de noviembre para cerrar las eliminatorias, empatando 0-0. Ahí solamente fueron a hacer un fútbol recreativo. Ahí tranquilos, fueron ya clasificados a jugar este último partido contra Chile, y pese a eso, pues jugando recreativamente, o como se dice, jugando a la cháchara, empataron 0-0. Ahí pues Ecuador se ubicó en la tabla de posiciones de esta clasificación al Mundial Corea-Japón 2002. Se clasificó segundo, vean. Ahí Argentina había clasificado
en esa eliminatoria Argentina clasificó con 43 puntos. ¿Qué campaña tan perfecta de Argentina, vienen con 43 puntos. Luego Ecuador clasificó en segundo lugar con 31 puntos. Tercero Brasil con 30, Paraguay con 30 y Uruguay con 27 puntos. Esos son los equipos que clasificaron al Mundial de Corea-Japón 2002. Ahora, era para nosotros un logro importante de que la selección ecuatoriana haya clasificado a su primer mundial. ¿Se imaginan? La gente, todo el mundo era ecuatoriano, y sí, todo el mundo Ecuador, salían a gritar en las calles, soy ecuatoriano, lloraban ahí. Y miren, ¿quién ha sido el goleador? Los goleadores de esta eliminatoria, Agustín Tin Delgado, miren, el ecuatoriano con 9 goles. Con 9 goles. Seguido por Iván Caviedes con 3 goles, Alex Aguinaga con 2 goles, Ulises de la Cruz hizo 2 goles, Luis Gómez, Eduardo Hurtado 1, Washington Sánchez 1, Ángel Fernández 1, Ariel Graciani 1, Edison Méndez 1, Clever Chala 1. Bueno, esos son los goles que le dieron la clasificación al Mundial de Corea-Japón 2002 al equipo, a la selección ecuatoriana. Pero el goleador de esta selección y el goleador de las eliminatorias fue Agustín Tin Delgado. Mire, cómo nos dieron ese alegrón la selección ecuatoriana de fútbol. Ay, se me cayó la Biblia del deporte. Entonces miren, Ecuador clasificó al Mundial y nosotros éramos felices de la vida. De ahí en adelante, Ecuador era Ecuador. Yo recuerdo que cuando se hacían los campeonatos, ¿no? Los campeonatos de fútbol a nivel barrial, a nivel cantonal, me pasó esto, miren. El marido de mi tía me dice, ve Diego, vamos a reforzar, dice, un equipo allá en Cochasquí, me dice. Le digo, ya, vamos a jugar. También jugaron mis primos, ¿no? Nos reunimos en ese tiempo después de que ya pasó todo este alegrón de las eliminatorias, Ecuador estaba clasificado. Entonces nos fuimos a jugar pues en Cochasquí. Y ya nos hicimos el uniforme, verán. ¿Y qué uniforme nos hacemos? ¿Cómo? ¿Qué uniforme nos hacemos? Nos vamos a hacer el uniforme de la selección de Ecuador, pues. El uniforme que utilizó para clasificar que sirvió para clasificar al Mundial. El uniforme con el que jugó las eliminatorias. Ya cáiganse con $10 para la camiseta, todo el uniforme. Toma. Sin pensar 2 meses pagué para hacer el uniforme. Ya pues ya nos entregaron la camiseta de la selección de Ecuador, todo el mundo contento, sacando pecho. Dijimos en Cochasquí, chuta, nos vamos a lucir, y a lo menos como estamos con la camiseta de la selección de Ecuador, les vamos a hacer un toquetito nada más ahí. Cuando ya empezó la inauguración, dice, a ver los equipos formarse para el desfile, eran como 10 equipos. Y no saben qué. Los 10 equipos se habían mandado a hacer, no saben qué. El uniforme de la selección de Ecuador también, pues. Todos con el mismo uniforme de la selección de Ecuador. O sea, en otras palabras, desfiló un solo equipo en esa inauguración. 10 equipos y los 10 equipos con el uniforme de la selección de Ecuador. Es que era una fiebre de Ecuador que había clasificado. Salieron gorras, salieron gafas, salieron balones, salieron póster, salieron, no sé, un poco más, y creo que para las ñoras, para las peladas, creo que salieron tanguitas de la selección de Ecuador. El sello de la selección de Ecuador era en todo lado. Fue una fiebre amarilla tras haber clasificado al Mundial. Entonces vean lo que pasó con nosotros cuando fuimos a jugar en ese campeonato. Los 10 equipos que desfilaron para esa inauguración, todos con el uniforme de la selección de Ecuador. El mismo uniforme que utilizó para jugar las eliminatorias, y con ese uniforme es el que clasificó. Mire, eso pasó con la selección ecuatoriana, nos dio un alegrón, y mucho más cuando ya se vino el Mundial. Ya pues dicen, vea vecino, ¿usted va a ver el fútbol? Claro, le digo. ¿Cuándo? ¿A qué horas juegan? Van a jugar a las 6, a las 5 creo que van a jugar. Dice, lo que pasa es que como están jugando en Mundial en Japón, están al otro lado del mundo, dice. Entonces allá están jugando de noche, acá van a jugar de madrugadas. Ah, sí será el Mundial, sí. Ya pues listos. El primer partido que jugó la selección del Ecuador fue frente a Italia. Perdió y bueno, fue, como dicen
entendidos del periodismo deportivo, fue una novatada, no perdimos de novatos. Luego con México perdimos 2-1, ganando 1-0, van, con un golazo del Tim Delgado, van. 2-1, estamos ganando 1, nos empatan 1-1 y nos clavan gol 2-1. Y el último partido ya para despedirse del Mundial de Corea-Japón, en el que estábamos muy pendientes nosotros, Ecuador le ganó a Croacia 1-0 con el gol del Quinito Méndez, ¿no? Jugador que orgullosamente es de mi equipo, el Deportivo Quito. Aguinaga del Deportivo Quito. Méndez del Deportivo Quito, en ese tiempo eran jugadores. Él hizo el primer gol en un mundial, Edison Méndez, ganando 1-0 a la selección de Croacia. Ahí me acuerdo que Carlos Efraín Machado era, ¿no?, que dice, negro lindo, negro hermoso, ¿no ven que él hizo el gol? Pues Edison Méndez. Y le dice Carlos Efraín Machado, que estaba transmitiendo el partido, o tal vez en una radio, negro lindo, negro hermoso, negro bello, negro querido, negro del alma, y un poco más ya le pedía un hijo al negrito Méndez, pues, porque qué golazo. Seguramente no van a sentir las nuevas generaciones, pues tomen en cuenta, nosotros hemos vivido muchos hechos y eventos tan trascendentales para Ecuador, y estamos hablando del deportivo, ¿no? Las nuevas generaciones no vivieron eso. Tomen en cuenta, paren bola de lo que estoy hablando. Entonces, Ecuador clasificó a su primer mundial. El primer gol que hizo Ecuador en un mundial fue del Edison Méndez. Y todo el mundo gol, 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 gol. Y todo el mundo abrazaba, besaba la camiseta, Bolillo Gómez ahí. Y van. Y Ecuador se despidió de este mundial ganándole 1-0 a Croacia. Ahora, lo más importante de este mundial, y lo que como dato extra para este de todo un poco, es que Ecuador con esta victoria le ayudó a Italia a que pase a la siguiente fase. Mire, o sea, qué cosas, ¿no? Cuando Ecuador jugó frente a Italia perdió, pero al final cuando Ecuador, que en paz descanse, ya no está con nosotros, pero esa emoción, ¿no? Como le dijo al Edison Méndez cuando hizo el gol, esa bendita pelota entró, negro lindo. Bueno, yo parece que también estoy así medio como emocionado de ese gol que hizo Edison Méndez. Bueno, esto es lo que les quería contar así brevemente de lo que fue este Mundial 2002, en donde vimos a la selección ecuatoriana jugar, poner por primera vez los pies, los ecuatorianos, en ese césped, ¿no?, de un estadio mundialista, y también escuchar, ¿no?, el himno nacional, emocionados escuchando primero el himno de Italia, y luego el himno de Ecuador en el primer partido del mundial. Qué emocionante, miren, señoras y señores, eso era pero un delirio. Ecuador era Ecuador, miren, todo mundo dijeron, ¿estoy despierto o estoy dormido? O cuando clasificó Ecuador, dice una señora, vecina, clasificó Ecuador, pellizqueme. No, dice, no es un sueño, dice. Entonces eso pasó, miren, amigos, y con esto me despido porque ya se nos está acabando el tiempo. Chancho Blanco no ha cargado bien la batería de nuestra cámara, y pues quiero enviarle un saludo a Chanchito Blanco, que está ahí de camarógrafo. Ahora mejoró la iluminación, ojalá veamos mañana. Como dije, no te voy a sacar hoy en pantalla porque le dije, ve, para hoy día tienes que traer una camiseta de Ecuador, no ha traído. Entonces me tocó estar aquí adelante yo solo, pero miren, Ecuador, mi país. Ecuador clasificó al Mundial 2002, al Mundial de Corea-Japón, y todos estuvimos apoyando a la selección. Ahora me voy a decir de cuáles jugadores te acuerdas. Yo me acuerdo del arquero, el Pancho Ceballos, me acuerdo de Edison Méndez, Ulises de la Cruz, Clever Chalá, Agustín Delgado, ¿cuál más era? Alex Aguinaga, Tenorio, Caviedes, ¿cuál más era? El Tanque Hurtado. ¿Y qué más por ahí era? Tanque Hurtado, por aquí creo que tenía Clever Chalá, ya les dije, ¿no? El Tanque Hurtado. Bueno, fueron jugadores jugadores que marcaron historia aquí en la selección ecuatoriana. Bueno, Chanchito Blanco nos hizo la casita hoy día, se acabó la batería de la cámara, pero me quería despedir, amigos, amigas,
Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos muy pronto y les dejo con esta alegría que nos dio la selección ecuatoriana cuando clasificó a su primer mundial. ¡Qué emocionante! Es algo que no se ha vivido o que no se ha sentido en el deporte hace muchos años. Ecuador clasificó al mundial y nosotros nos pintamos el corazón de amarillo, azul y rojo en esa época, en ese año, ¿no? ¡Qué emocionante! Bueno, no voy a seguir más hablando porque ya no me ven. Y si no me ven, no me van a parar bola ni me van a escuchar. Entonces con eso me despido, amigos. El día de mañana estaremos hablando más de todo un poco. Esta vez estuvimos hablando del deporte. Mañana no sé de qué hablaremos. Pero veamos qué pasa. ¿Qué noticias o qué eventos vamos nosotros a recordar para poderles compartir en este espacio? De todo un poco se despide quien estuvo al frente de este programa, Diego Salgado, y en las cámaras Chancho Blanco, que no se vistió de amarillo, quiere seguir blanco, ¿no? Blanco. Me parece que usted hincha de la liga, Chancho. No, de Cunimbur. Ah, ya. Bueno, entonces nos despedimos, amigos. Hasta el día de mañana.